Listo. A ver, primero que nada, feliz año. Hace el año viene el 15. Ojalá que podamos tener un año con semestres completos. Este semestre va a terminar en febrero, ¿no es cierto? ¿No le han dicho nada? Por ahora incluso Finales de febrero, creo que ya tiene el semestre. 30 de... finales de febrero, sí. Eso es marzo, lo que yo quiero hacer el día de hoy, bueno, más de un mes sin conversar, quería hacer un repaso rápido del curso, comentarle cómo les fue a los dos que presentaron el examen, a ver cómo se llama. Darle las gracias a César por presentar el examen en diciembre. No fue traumático, que yo sé, excepto tener que venir para acá, casi no había transporte. Lo hicimos en el edificio al lado de la Facultad de Ciencias, un salón que nos prestaron, estaba suficientemente seguro, supongo. A ver, cuando comenzamos el semestre yo les decía que el curso tenía como propósito enseñar lógica de una forma no tradicional, porque mezclábamos esos dos conceptos, el de la lógica y el de agentes. Y la razón para hacerlo no es simplemente que estamos utilizando a los agentes como una especie de ejemplo de cómo se usa la lógica. Es mucho más sustancial la relación entre los dos conceptos. La lógica que estamos enseñando en el curso es una lógica para agentes, colocándola, ubicando... Se lo debo, no hay agua para... bueno, gracias. Ubicando a la lógica como una especie de arquitectura funcional de un ser que tiene inteligencia lógica. O sea, es algo así como si estuviésemos construyendo una máquina cuyo componente funcional razona lógicamente. Esa es una cosa, pero además se le puede describir en lógica. Y ese es un doble juego que estamos jugando para mostrar que la lógica sirve tanto para decirnos, para especificar cómo se razona correctamente, pero también para, de hecho, codificarlo. Es decir, hacer software lógico es usar la lógica como lenguaje de codificación, de modelado o de programación. La programación lógica es el origen de este curso, de toda esta línea de cursos además, en la escuela donde estamos. Y un buen resumen de toda esa historia, nosotros ya hemos comenzado a leerlo en el libro texto del profesor Bob Kowalski, que fue publicado en el 2011 y que ustedes están disfrutando además en español, una versión traducida por mí, que hemos estado utilizando en el curso, que hemos leído hasta un poco menos de la mitad hasta ahora. La idea casi siempre en el curso es llegar a la mitad para presentar el primer parcial y hacer el segundo parcial cuando hayamos completado el libro. Esta vez hicimos menos de la mitad por los inconvenientes, todas esas dificultades y traumas que tuvimos en el último mes del año, antes del último mes, en el último mes también, para poder completar las clases. Y tengo que volver a ofrecer disculpas a ustedes por esos inconvenientes. Por esa razón fue que postulamos a hacer el examen después que se habían levantado las hostilidades, como siempre pasa. Este año hubo un evento especial que no se levantaron las hostilidades, se aburrieron las hostilidades. Pero también darle chance para que lo presenten la próxima semana, porque no habían presentado. Y lo presentaron entonces, que son casi todos. Sí, solamente 2 personas vinieron a presentar en diciembre. Cosa que yo agradezco mucho. Ahora hablamos de las calificaciones, tenemos bien los dos. Y una
Hay una idea en particular que me parece que tengo que aclarar hoy mismo para efectos del examen, que tiene que ver con eso de qué es una historia, qué es una historia en este contexto. En general, qué es una historia y para poder ver cuál es la relación entre lo que yo les pido como desplieguen la historia usando los agentes. Es un concepto, bueno, el problema es que como ustedes pueden imaginar, uno lo ha visto muchas veces y ya es natural, es intuitivo, ya quizás está demasiado conectado con mi intuición, el imaginar que esa máquina de la que hablamos hace un momento está actuando, está haciendo cosas y las cosas que hace son a su vez codificadas o relatadas o contadas por un punto de vista exterior. Uno dice el observador independiente, no, pero el observador quizás también está dentro del juego, quizás está también metido en la historia, participa de ella. Es como si uno de los participantes contara la historia. En todo caso, lo que hay es un cauce, una cadena de eventos, de cosas que ocurren. Y los eventos pueden ser acciones realizadas por agentes. O sea, cuando uno cuenta una historia, uno está lanzando esa cadena. Que ustedes deben haber visto, si han leído una buena historia, no es una cosa lanzada al azar, no es que uno agarra un poco de acciones y la suelta a ver qué pasa. Algunas personas escriben así y les va bien. No recuerdo el nombre en este momento, pero sé que he leído gente que ha escrito cosas que se las quitas a los nombres. Pero en general hay una especie de secuencia a lo largo de la historia. Esa secuencia, ¿de dónde viene? Viene de esa interacción entre los agentes. Normalmente es muy difícil que la historia sea de uno solo. Hay historias también de uno solo. Ahora, en las historias que nos contamos entre nosotros hay una cantidad enorme de variantes, de elementos, además del registro de eventos. No está simplemente tal fulanito hizo tal cosa a tal día o a tal hora o en tal lugar, sino que en ese momento se encontraba sumido en la no sé qué tristeza y toda la caracterización general de la condición física, biológica y psicológica de los actores de la historia, si ustedes quieren. Esa no nos interesa. Puede ser que nos interese, pero cuando yo les pido a ustedes desplegar la historia, estoy contando con que se concentren en los eventos que se pueden verificar, que los demás agentes pueden ver también, por ejemplo. ¿Y por qué? No es que el otro no importa, el otro no importa muchísimo, de hecho. En las historias que vimos acá participan, pero es que tenemos que crear una distancia entre ese mundo real objetivable y el mundo interno, el estado interno, la mente de los agentes, que es donde ocurre el fenómeno lógico. Todo este cuento de las condicionales, de las reglas, de los hechos, de los símbolos, las variables, está en la cabeza de los agentes. Y esa es una de las grandes variantes de este curso. En otros cursos no se habla de eso porque no están lidiando con la noción de agente. En otros cursos de lógica se enseña la lógica tradicional que plantea ese mundo independiente del observador que es descrito por una teoría que es independiente de quienes participan en ella y que por tanto dice la verdad. En el caso nuestro estamos planteando siempre la teoría desde el punto de vista de un agente, siempre es relativo a un agente. Entonces, que sea una verdad depende de que los demás estén de acuerdo, de que haya una especie de ejercicio de objetivación. Y ojo, no basta con que los demás estén de acuerdo, tendría que haber un ejercicio de asegurarse de que no hay un contraejemplo por ahí que falsifique lo que estamos proponiendo. Que esa es la otra variante que confunde muchísimo. Me he dado cuenta en los últimos meses de cuán difícil se ha vuelto a hablar del método científico. Ustedes vienen del bachillerato, seguramente la última vez que hablaron de eso, si es que hablaron de eso. Este cuento de que uno se para frente a un fenómeno, lo caracteriza, lo estudia con cuidado, significa que lo está vigilando por un tiempo determinado y observa unos patrones. Esos patrones los escribe como una regla y voilà, tiene ciencia. Tiene unas reglas que describen el fenómeno sacadas de la experiencia mirando el fenómeno. Y eso es hacer ciencia. Bueno, esa es la antiquísima manera de hacer ciencia. 2 siglos tiene.
y además está desacreditada. Esa forma de hacer ciencia supone que tu observación es infalible. Primera cosa. Y segundo, que de esa observación se pueden sacar reglas que aplican en todos los casos. Y entonces hay un cuerpo gigantesco de literatura, en algunos casos muy exagerada, diciendo que eso es un abuso, porque niega posibilidades que podrían surgir después en otros contextos a otra gente en otro punto de vista. Esa es la pelea entre los positivistas y los hermenéuticos. La manera en cómo progresa la ciencia, hasta donde hemos podido llegar en este momento, o sea, más claro que se tiene entre los que piensan que son los historiadores de la ciencia, es que uno hace ese ejercicio, el mismo ejercicio de vigilar el fenómeno, detectar patrones y proponer una explicación, y esa propuesta es un modelo, es una hipótesis que explica lo que usted vio. Y usted dice, bueno, pero yo he hecho todo el esfuerzo por explicar todo lo que he visto, y he procurado buscar alguna situación en el fenómeno que me contradiga y no lo he conseguido. Así que yo postulo esta teoría, como explicación del fenómeno. Y la posturo que no, se la ofrezco al mundo, ayúdenme a verificarlo. O sea, algún otro interesado en el mismo fenómeno va a decir, oye, no, pero yo estoy viendo desde otro punto de vista, en otras circunstancias, mire lo que conseguí. Conseguí un contraejemplo que a ti no se te había ocurrido. Y ese es el proceso colectivo de la elaboración de la ciencia. Lo que está haciendo ese mundo es refutar el modelo anterior, es decir, ese que tú tienes no es. Y ese es el avance. El avance es negativo. El avance es, por ahí no es. Quizás por ahí cerca, pero por ahí no es. Lo que dicen los maestros de los paradigmas científicos como Kuhn es que lo que puede pasar es que ese modelo que fue propuesto originalmente comienza a acumular contraejemplos hasta que se derrumbe. Y ahí explica, por ejemplo, el clásico ejemplo de la mecánica racional de Newton, explicación de la gravitación universal que seguimos estudiando en física e ingeniería, porque es suficientemente bueno para describir la física de nuestro nivel de competencia, la física de los objetos que vemos y que movemos los humanos normalmente, pero que nos sirve para modelar la física nuclear, por ejemplo, o la física astroespacial. Como ese modelo fue acumulando problemas hasta que llegó Newton y se le ocurrió una explicación alternativa completamente diferente. Y tenemos la mecánica, la física relativista. Y luego la física cuántica, es decir, modelos diferentes de la misma realidad, completamente diferentes. Uno, ¿cuál es el mejor? El que explica más. Pero ese no es el final definitivo. No podemos decir eso. ¿Y por qué no podemos decir eso? Por razones de lógica. Porque decir eso significaría hacer el salto inductivo. El de haber observado una cantidad de veces el fenómeno y poder decir, ya observé todo lo que se podía observar. Mentira, nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro. Ese salto de pasar de lo específico a lo general es inválido. Ya, pero todo el mundo lo hace, claro, es lo mejor que podemos hacer. Estadísticamente, tú no puedes decir, mira, millones de observaciones que hemos hecho del fenómeno, tenemos millones de observaciones, no ninguna ha salido lo que tú estás proponiendo. Entonces, tengo unas razones para confiar, pero no estoy seguro. Como si estoy seguro, si tengo la regla general y hago el razonamiento al revés, pasar de lo general a lo específico, que es deducción. La deducción sí es esa validez que estudiamos para el examen. Ese sí es firme como la roca, que me permite incluso pensar de situaciones de mundos que ni siquiera existen, como el de las arañas que vuelan, con 10 patas. Entonces se dan cuenta, ahí hay una diferencia conceptual importantísima. ¿Qué estamos haciendo en el curso nosotros? Bueno, dándole forma mecánica, si ustedes quieren, electrónica en cualquier caso, a una máquina que puede razonar deductivamente. No hemos hablado de deducción, vamos a hacerlo más adelante en el curso. Vamos a hablar de la tercera posibilidad, abducción. Esa sí la vamos a conocer con más cuidado. Ya verán de qué se trata. Entonces, bueno, ese era el cuento. Yo quería rápidamente pasar por encima del material que hemos revisado. Este es el capítulo 1, donde aparecía el mensaje
emergencia del metro. Y en aquel momento, bueno, aparte de haber revisado el aviso y las circunstancias del aviso, y después meternos en esos cuentos de revisar nosotros mismos avisos por acá cerca, no sé si les quedó esa manía de estar mirando qué dicen el aviso. Ayer una amiga, la que también contaminé de la misma manera, me envió un mensaje que dice: lo vio en un cuchillo, en alguna tienda por allá en la puerta. Se busca muchacha sin celular. Eso dice el aviso. Dios mío, ¿qué puede estar pasando ahí? Cuando buscan una muchacha sin celular. En diciembre yo vi uno en las tiendas del centro, por cierto, por eso tengo que empezar a subir estos días al blog, que decía, no sé cuál la tienda, con las agarras con las muchachas, ¿no? Decía, se busca muchacha con experiencia. Y no decía nada. No decía de experiencia de qué, ni para qué, ni nada. Obviamente uno veía la cuestión de una tienda de venta de ropa, me imagino que no podría ser excepcional porque vayan de ropa, pero el aviso decía, y se puede mostrar, se busca muchacha con experiencia. Además le pedían el currículum, que puede poner currículum, no sé, una referencia. Ahí están operando, por supuesto, los estereotipos. Seguro. O sea, una especie de idea, resumen de lo que son las personas. Y uno hace el aviso excluyendo o incluyendo lo que particularmente necesita, pero asumiendo una cantidad de otras cosas. ¿Por qué excluyen a los muchachos de esos trabajos? ¿Cuál trabajo puede hacer una muchacha sin celular que no puede hacer un muchacho sin celular? Por ejemplo, o ¿por qué puede vender ropa a una muchacha y no un tipo? Pero no te vas a cambiar delante de él de todas maneras, igual. La muchacha tampoco te cambia delante de ella, no sé, digo yo. O quizás es muy incómodo pedir una ropa íntima femenina a un tipo, no sé. Bueno, tienes que también es relativo, porque puede que llegue alguien que nunca ha vendido y de repente sea buen vendedor. Claro, exacto. O sea, esa es la discriminación contra los hombres, lo que está pasando en ese caso. Pero no sé si le quedó esa manía de estar mirando, ¿qué es realmente lo que Sí. Órale, Otro día vi uno en un estacionamiento del centro comercial Canta Clara. Ajá. Atrás. Claro, no lo leí completo porque estaba medio apurado, pero no se hacían responsables de nada de lo que le pasaba al carro ahí. Ah, sí. Me imagino que lo único que no se hacen responsables es que no se lleven el carro completo. Ese El resto, clásico. le sacan la rueda y se enteran ellos. Ese es clásico. Sí. Bueno, lo que estábamos haciendo en aquel momento, eso todo comenzó en este capítulo 1. Pero lo que, para efectos de curso, la primera misión nuestra era establecer esta distinción, que es la que acabo de repetirles ahorita. Tenemos un agente separado del resto del universo, es separar la mente del cuerpo. Y ese es un ejercicio peligroso, en términos filosóficos. Porque al quedar desconectados, es donde comienzan a surgir estas cosas de que yo puedo ver el universo tal y como es. Y todos estos rollos de dualidad realmente son fascinantes, pero son todos muy sutiles. En cualquier caso, nuestra misión es decir que la lógica está que hay, no está en el mundo allá afuera. Y como no está en el mundo allá afuera, ustedes no van a ver un sí por ahí en el estacionamiento. Lo van a ver en los avisos, claro, escrito, todo escrito, o sea, el lenguaje escrito. Pero un sí que se levante y te diga así no se hace, no lo van a ver, no existe físicamente. El sí es la conexión entre unas condiciones y una conclusión, ¿se acuerdan? La condicional. Entonces, esa condición está en la cabeza de cada quien, esa conexión. La conexión válida está en la cabeza de cada quien. La podemos discutir, eso fue lo que hicimos antes de las últimas clases del examen, pero sigue estando en la cabeza nuestra y podríamos todos estar equivocados. Cuidado. Ese es parte del asunto de entender a qué nos referimos con conocimiento validado y qué es ciencia, porque ciencia es conocimiento. Conocimiento supuestamente correcto, es obtenido de la forma apropiada, que no está, sobre todo, que no está sujeto a ningún prejuicio. No es conocimiento religioso, por ejemplo. De eso se trata de distinguir de religioso. Esa pelea entre positivistas y hermenéuticos es posterior a la pelea entre científicos y religiosos, que todavía está en vigor, ¿no? Salvo porque los grandes líderes religiosos han reconocido la ciencia. Hace apenas 200 años estábamos amenazando a Galileo Galilei con cortarle la cabeza si no se desdecía, si no se
contradecía, porque él había dicho, bueno, todo lo que dijo sobre el fenómeno, ¿cómo es?, de atracción gravitacional, el movimiento estelar, y todo lo que dijo sobre los astros, que parecía una exageración, pero resulta que el tipo estaba perfectamente certero sobre lo que estaba pasando. Pero lo dijo en Italia, cerquita del Papa, y estaba una de los efectos, de las consecuencias de lo que él estaba proponiendo es que ya la Tierra no era el centro del universo, y eso desmontaba un discurso fastuoso. Entonces a él le tocó echar para atrás. Nosotros creemos que eso no vuelve a pasar. Entonces, puede ser que usted crea que nadie más lo entiende, pero usted tiene derecho a su posición. Usted mantenga seguro si usted cree que tiene razón. Busque todos los elementos para dar de comenzar. Y sobre todo, y esta es la lección que nos enseñan a nosotros en filosofía de la ciencia, cuando proponga ese ejercicio científico, usted mismo tiene que hacer el esfuerzo porque su modelo sea falseable, sea contradecible, se puede decir eso. Es decir, que uno mismo trata de ver por dónde podría saltar el sapo, por dónde podría estar yo equivocado. Mientras más estricto seas tú mismo al respecto, más ayudas a los demás a descubrirlo. Esa es una cosa. La otra cosa es contar con la malicia de los demás, que es algo que a algunas personas me parece muy odioso, que seamos tan maliciosos entre nosotros mismos. Porque yo me meto con la lupa, ¿dónde se equivocó este condenado? ¿Qué fue lo que no hizo para yo decir te equivocaste? Y se construye toda una tradición de burlarnos de los demás, nunca explícitamente, por supuesto, siempre es muy elegante, porque así no se hace. Te faltó esto. Te superé en ¿cómo es?, en picardía, en inteligencia, porque yo sí vi algo que tú no viste. Esa clase de juego, por supuesto, es una tontería, pero esas tonterías infantiles animan a muchas personas a mantenerse jugando un juego que por otro lado es sumamente aburrido, ¿no? Tiene que ver con pasar mucho tiempo mirando cosas que no son exactamente el partido del Barça y del Madrid. No, bueno, eso tiene mucho que si uno está equivocado, se molestan y insultan uno de todos, ¿no? Claro, por eso es que se establece todo este mecanismo de revisión por pares a ciegas, Okay. que, sobre todo los doble ciegos, que yo no sé quién me está viendo ni sé a quién estoy viendo, Okay. para que no haya el problema personal de que, ay, después va a ganar. Después uno se entera quién fue, pero mucho Sí, después, claro, o sea, ya pasó la tensión del momento. Tantos juicios. Bueno, entonces, una vez que habíamos hecho esa separación entre el componente pensante y el resto del universo, ojo, este universo incluye el cuerpo de los agentes. O sea, todo lo físico está aquí. Esta es solamente la mente de la gente. Software y hardware, le digo yo a esas. Y el hardware incluye el resto de los físicos, los hierros que están por fuera. Dijimos que íbamos a empezar a construir esa arquitectura. Nos paseamos por estas pelotitas que tienen que ver con un grafo que se crea en la mente de la gente, en el proceso de razonar. O sea, lo que pasa allá adentro en el espacio azul es un proceso de razonamiento constante. ¿Sobre qué? No hemos dicho. No hemos dicho de dónde viene la información ni a dónde va. Solamente hemos dicho que existen unas ciertas cosas dentro de la gente que vamos a denominar metas, que procuran describir sus intenciones, lo que quiere hacer. Y, aquí no están descritas, hay unas otras reglas, hay otros códigos que se refieren a las creencias, a lo que esa gente cree que es cierto, que usa para convertir sus metas en acciones. Eso fue lo que empezamos a hacer, y esto que está acá es un resumen muy grueso de lo que pasa en el caso de la zorra y el cuervo, primera aproximación. Ahí no llega, la zorra no llegó nunca a comerse el queso, hasta donde yo sé, en ese capítulo. Y entonces después comenzamos el proceso de conectar, ahora sí, el mundo real con el agente. Y aquí es donde aparece la noción de historia por primera vez. Este es el robot, si no me equivoco, sí. El robot marciano, después de haber estudiado al piojo o a la termita, cómo él está haciendo ciertas observaciones y respondiendo con ciertas acciones. Estas son observables, si ustedes quieren, verificables, objetivas, si ustedes quieren. Objetivables que quiero usar yo. La noción objetiva tiene ese sesgo de positivismo de que es lo que se puede ver y lo que es realmente así.
objetivable es mejor porque es lo que todos estamos viendo, es diferente. Podemos todos estar equivocados. Pero fíjense que en esta secuencia hay eventos, como ir a tal posición, hay observaciones, como que está libre en 1-0, y no es nada. Aquí no sabemos por qué él hace esto. Eso lo sabe quien conoce el estado interno de la gente, que sabe que cuando él ve algo libre, da el paso al frente, hacia allá. Hay una regla que lo hace hacer esto. Pero esa dinámica no aparece en la historia, no tiene por qué aparecer. Las condicionales están en la mente de la gente. Uno puede querer sazonar la historia diciendo cómo estaba pensando la gente, pero eso no es parte de los cambios reales en el mundo. Ese es el punto. Un pequeño detalle sutil, confunde un poco, yo entiendo, pero sigue apareciendo en los exámenes, apareció en los exámenes de diciembre. Cuando yo les pido que hagan la historia, ustedes me escriben un sí. No, los sí están en las mentes de los agentes. La historia es lo que resulta de que esos sí conecten observaciones con acciones y que la gente trate la acción. Porque ese es el otro problema, son muchos sí y son muchas variantes. Si ustedes los ponen en el ambiente, no vamos a tener historia, vamos a tener un bosque de posibilidades. La historia es una sola posibilidad, al final de cuentas. Eso es lo que me interesa verificar. Esta otra visión positivista, por cierto, pero créanme, es así. Bueno, y entonces ahí fue donde hicimos el primer contacto entre el universo y la gente. Recibe observaciones y postula acciones. En casos como el de el piojo, la termita y el robot, que son agentes muy simples, la conexión es más o menos directa. La dinámica es así de simple. Y podemos hablar de agentes que viven en un mundo así de sencillo, entre comillas. No tienen mucho estado interno, no tienen mucho estado mental, pero están perfectamente acoplados con su universo. Observan y actúan. Decíamos en ese momento, pero el profesor comenta que no son muy autónomos, porque su vida está sujeta a lo que observan, a lo que está pasando alrededor. Y a eso responden. Y ya se sabe cómo van a responder. No son muy creativos. ¿Será verdad? ¿Será verdad que el robot lo podemos decir porque lo hacemos nosotros mismos, pero de la termita, que no hay creatividad del mundo de los insectos? En cualquier caso, lo que nosotros decimos es que la gente que estamos modelando en este momento no tiene aspectos creativos. Esa noción de crear, por ejemplo, unas posibilidades de conectar observaciones con acciones no está todavía contemplada, no va a estar en el curso, sino hasta el final, cuando veamos algunas cosas que hemos hecho por acá al respecto. Bueno, después nos lanzamos, y este fue el último capítulo para evaluación, a conectar las dos cosas, ¿no? Entonces aquí está la imagen que conecta ambas cosas. Tenemos la conexión con las observaciones que dispara todo un proceso interno por medio del cual las observaciones se conectan con unas cosas que llamamos metas de mantenimiento, un tipo particular de metas, que generan unas ciertas metas de logro que es algo así como una meta particular para el momento, que es luego reducida a acciones que son usadas para tratar de cambiar el mundo, en este caso para controlar el procesamiento de los dispositivos que controlan a la gente, se controla el mundo. Nosotros todos controlamos nuestros cuerpos en alguna medida, sobre todo mientras estamos en ciertas edades. Y ese fue el modelo que fuimos a evaluar. En general, por supuesto, lo clave de todo este ejercicio ha sido el aprendizaje de que los agentes tienen por dentro una estructura mental en donde aparecen cosas como... ¿Está muy chiquita? ¿Muy grande? Como esta. Una regla condicional. Y esa regla, esa forma condicional, en una oración escrita en un lenguaje, en este caso en español, que conecta una conclusión con una, en este caso una sola, pero pueden ser más de una condición, a través de esta estructura, es la forma clave para describir el estado interno, para modelar el estado interno y la dinámica interna de una gente. Ojo, el estado interno y dinámica interna, no solamente el estado interno.
Bueno, eso es lo que teníamos planteado. ¿Ustedes tienen alguna...? Yo quiero comenzar el día de hoy con esta unidad 5, pero antes de eso quiero asegurarme de que ustedes puedan pensar con cuidado qué significa esto de una historia en donde no hay condicionales. La historia no tiene condicionales. Se puede contar historias sin condicionales. Bueno, les traigo un caso real de la vida real, cruda y difícil. Esto es una historia un poco perturbadora, así que les agradezco que lo tomen con calma. Me pasó a mí ahora en este receso en el que lo fuimos. Me asaltaron, bueno, nos asaltaron. Ahí está el relato. Yo quiero leerles el relato e invitarlos a que ustedes descubran una condicional en ese texto. Y me digan si fue demasiado forzado, si es una historia inusual. Obviamente es inusual, esto no se cuenta todo el tiempo, pero van a ver qué es lo que está pasando. Y ojalá se les ocurran otras cosas. Es decir, yo lo escribí a propósito de poderlo estudiar con calma y pensar el problema que está de fondo, que es un problema grave. Y que hubo dos momentos muy parecidos a final de año, casi con un mes de diferencia uno del otro. Este es uno. Y el otro muy parecido fue el último día que nos corrieron de acá los encapuchados. Ustedes ya no estaban aquí, no se dieron bien ustedes. Espero que no hayan venido, yo no los vi. Pero estaban los muchachos de matemáticas, los más jóvenes, en el estacionamiento, una de las mañanas que llegaron los encapuchados. La misma sensación la tuve en los dos sitios. Y ya les voy a decir cuál es. Otro caso de uso y abuso, asalto y robo a mano armada en la ruta Acarigua a Barinas. Esta, por cierto, es un blog que tenemos una comunidad de aprendizaje en servicios y estamos coleccionando casos de uso y abuso de servicios que tienen que ver con la prestación de cualquier servicio, público, privado, el que sea, y que uno pueda narrar un caso de uso, o sea, qué le pasó al usarlo y si abusaron de uno, pues también. ¿Para qué? Para coleccionar historias que podamos utilizar después para caracterizar el comportamiento de los agentes en el servicio. Ese es un propósito exactamente vinculado con este curso, solo que no es un trabajo de lógica exactamente. Bueno, ya van a ver todo lo que tiene. Dice así la historia. Ocurrió en la mañana 10:40 am del lunes 29 de diciembre del 2014 entre la parada de la entrada de Barrancas y el siguiente punto de aparcadero. Eso es Acarigua Barinas, no sé si conocen la zona, la ruta. Una banda de 4 jóvenes, 3 varones y una mujer, ninguno mayor de 25 años de edad, asaltó un autobusete de la línea Expresos Mara SC con 30 pasajeros, incluyendo 3 niños con menos de 5 años, 2 adolescentes menores, por cierto, y unas 10 mujeres. Yo viajaba en la unidad, así que por favor permitan esta descripción en primera persona. El bus hacia Barinas directo, según la oferta, un aviso en la terminal que decía Barinas directo, había salido a las 9:05 am del terminal de pasajeros de Acarigua con la carga completa, el chofer y el colector, además de los 30 pasajeros, quien debió cederle su puesto a una de las menores que subió a última hora. Luego de recolectar los 150 bolívares del pasaje, algunos pasajeros protestaron porque la tarifa regular es de 120, pero estábamos en final de año. Viajamos sin paradas ni incidente alguno hasta llegar a las cercanías del poblado de Barrancas, a unos 50 kilómetros de Barinas, quizás es menos, el destino final. Pasamos varios puntos de control policial y de la Guardia Nacional. En el último, antes de Barrancas, pudimos notar la presencia de una veintena de estudiantes de la UNES con su uniforme de camisa blanca, suponemos que en trabajo de campo. Son estudiantes de policía. Tienen un uniforme policial, pero la camisa blanca. No es ni azul ni marrón, nada de eso. Había muchos de ellos, en el punto de control. Una pasajera solicitó que la dejaran en ese lugar en la entrada de Barrancas, en una especie de parada improvisada junto a la autopista, donde otras personas al parecer esperaban por transporte. El bus se detuvo, el colector bajó al abrir la puerta y dejó bajar a esta persona para luego permitir que abordaran el bus otras 5 personas de entre varias que estaban en el sitio. El primero en subir, un hombre, fue a sentarse en el puesto que había quedado libre. Los demás parecieron amontonarse junto a la baranda al entrar sobre el pasillo de la unidad. La primera de ellos fue la joven mujer de unos 20 años y que vestía una franela roja sin marcas.
Inmediatamente nos dio la espalda y junto a otro de los hombres que se sujetaron del tubo junto a la baranda sin mostrar sus rostros, pero no estaban cubiertos. Yo no presté más atención y solo me pregunté si viajarían de pie el resto de la ruta. Sube el colector, van a ver el cambio de tiempo. Voy a hacer un cambio de tiempo verbal. Sube el colector y comienza a cerrarse la puerta con el sonido característico, cuando se oye un grito y aborda de un salto el tercer individuo. Empuja el colector, va a sentarse sobre el motor y coloca un arma bajo el brazo del conductor. Le ordena arrancar. Dale, dale, y los demás quietos. Con el vehículo en marcha y mientras nos percatamos de lo que pasa, el sujeto esgrime el arma que algunos pasajeros identificaron como una 9 milímetros y le dice algunas cosas al conductor. Luego se vuelve hacia nosotros y nos hace gestos de bajar la cabeza. Los otros dos se mueven hacia los pasajeros y nos piden bajar la mirada, cosa muy fácil de hacer porque los asientos son altos. Saquen todo y no nos miren, insisten. Yo estoy sentado hacia la ventana, 4 filas detrás del conductor, y al bajar la cabeza pierdo de vista lo que ocurre al frente. Junto a mí, del lado del pasillo, viaja una joven, quien luego me confió es menor de edad, con un teléfono BlackBerry en sus manos y sin más equipaje que su cartera. Al oír que nos piden entregar los celulares, ella arroja el suyo debajo del asiento de mi lado. Yo coloco el mío bajo mi pierna, pero entiendo que es inútil esconderlo porque llevo la funda portacelular sujeta a la correa del pantalón. La joven se pone muy nerviosa y me pide que diga que viene conmigo. Le digo que se calme, no pasa nada, eso se lo dije yo. Uno de los sujetos camina por el pasillo hacia el fondo del autobús mientras nos pide que saquemos las carteras y los bolsos. Comienza a recolectar como si se tratara del pasaje desde atrás. Revisa varios teléfonos. No puedo creer que nadie traiga algo que valga la pena, dijo él. Cuando llega a nuestro puesto, la joven muy nerviosa se vuelve hacia mí y se aferra a mi brazo petrificada. Mientras yo abro mi cartera, sin levantar la cabeza, la muestro para que la vea el sujeto. De inmediato saco todos los billetes que llevaba y se los entrego, dejando abierta la cartera para que note que no queda ninguno. El tipo recoge el paquetico de billetes, unos 500 bolívares, tenía billetes de 20, por ser un paquetico, y sigue avanzando atento al frente. No solo al líder con el arma, sino al parecer al lugar donde debían bajar. Algo parecido hace el otro hombre con otros pasajeros, según nos cuentan. No pude ver si la mujer participó en la colecta. Lo cierto es que recogen varios celulares, algunas prendas femeninas, cadenas que arrancan de los cuellos y mayormente dinero que los pasajeros entregamos sin réplica. No hubo pasajero. Unos 10 minutos después del abordaje, en otro lugar que parece una parada junto a la vía, el sujeto armado le ordena al chofer que se detenga y abra la puerta. Recoge todo el dinero que tenía el chofer por los pasajes y bajan del autobús, el armado de último, mientras ordena que sigamos con mucho cuidado. Cuando el bus arranca de nuevo, algunos oímos que se despide con un "estamos en Navidad". Son las 10:50 am. Al lograr cierta distancia, la historia no termina ahí, por cierto, la van a ver lo que viene después, que está muy interesante también. Al lograr cierta distancia, todos respiramos aliviados y comienza el chequeo de daños. En ese momento estallan los gritos de rabia de un pasajero sentado al final del bus. Explica que él es guardia nacional y le reclama al chofer por haberse detenido en aquella parada. ¡Eso no se hace! Le ordena a gritos que apresure la marcha para llegar al siguiente punto de control a reportar el robo con sus compañeros de la guardia. Unos 15 minutos después, a las 11:05, llegamos a la cabala de la guardia en la entrada a Barinas. El bus se detiene junto al comando y nuestro guardia es el primero en bajar. Es un hombre joven y grande, yo no lo había visto hasta ese momento. No lleva el uniforme, ni ningún otro detenimiento militar que se note, pero viste la franela blanca y un gran crucifijo cuelga de su cuello, una enorme cadena, por cierto. Este hombre se adelanta mientras otros pasajeros y el chofer decidimos bajarnos también a poner la denuncia. Nos reciben 3 uniformados con rango que custodian el punto de control, 2 hombres y una mujer. Escuchan con cuidado a su compañero y algunos de nuestros comentarios y hacen algunas preguntas vagas, pero no hay reacción, no se anotan detalles, no se toma declaración alguna. De hecho, solo se quedan allí observándonos. El mismo guardia pasajero parece convencerse de que allí no hay nada más que hacer. Decidimos volver a la unidad y continuar el viaje. Estamos a la entrada de Barinas. Son las 11:25 cuando el bus reinicia la marcha, luego de esperar a una de las madres que llevó a su pequeño niño al baño. Nos toma unos 10 minutos más llegar al terminal de Barinas. En el camino, más bien en la cola,
El guardia pasajero, ya de pie y listo para dejar la unidad, le da consejos a los que perdieron celulares inteligentes. Vayan al CPC, esos celulares tienen GPS y pueden localizarse. Sean inteligentes. Luego nos cuenta una historia de lo que pasó en Valencia. Un guardia nacional retirado que conducía un bus como este partió a un malandro que asaltó su unidad, disparándole con un arma que cargaba bajo el asiento justo cuando el ladrón trataba de bajar. No me pareció un cuento muy apropiado para el momento, pero él parecía estar muy satisfecho con la lección de lo que hay que hacer a los que joden hay que golpearlos. Citas textuales. Al llegar al congestionado terminal, nos tomó algún tiempo aparcar para descargar. Fui el último pasajero en bajar del bus y antes de hacerlo le pregunté al chofer si haría la denuncia. Me miró sin responder. Luego dijo, eso cae. Se le veía cansado, ni molesto ni asustado. Al bajar del bus busqué policías en medio de la confusión de vehículos y gente, mientras mis compañeros y compañeras de viaje recogían su equipaje y se dispersaban. Cerca estaba un grupo de estudiantes uniformados de la UNES, misma gente con uniforme blanco y la camisa blanca. Me acerqué a una de ellas y comencé a explicarle. Me dijo, eso es con la policía, y me señaló hacia una oficina mientras me invitaba a seguirla. Al llegar hizo señas y un policía municipal de Barinas se acercó a la puerta. Comencé de nuevo el relato. En ese momento un par de compañeras de viaje se acercaron. Le expliqué al policía que nos acababan de asaltar y le di detalles de la ruta y el lugar. Antes que pudiera terminar, el policía me interrumpió para contarme otro asalto que acababa de ocurrir en otra ruta cercana. En ese momento un grupo de policías salieron de la oficina y en el desorden perdí de vista a mi interlocutor y a todos mis compañeros de viaje. Tal como pasó en el punto de control de la guardia, tuve la impresión de que estaba pidiendo un favor y de que no había más nada que hacer. Seguí mi camino. No pasa nada, por ahora. ¿Qué les parece? Disculpe que comience el año con una historia de terror, pero parece que es importante contarla y pensarla con cuidado. Creo que hay varios detalles dramáticos en el asunto. Me parece que, como les suelo decir en la parte que vamos a ver más adelante del curso, nosotros no hemos pensado completamente en cierta clase de problemas. Es decir, cuando los malandros se subieron al autobús ya no había nada que hacer. Esto tiene que estar claro. Es muy tarde para prevenir el problema. Ahí hay que responder a lo que pasa. Yo he pensado, fue hace una semana, un poco más, con cuidado, que hubiese pasado si este joven guardia hubiese tenido su arma, un arma de las suyas. Porque es un voladísimo, ¿no? Tipo joven, muy grande, muy fuerte, ¿no? Y que los malandros de estos se hubiesen puesto acuciosos y le hubiesen querido quitar su cadena. Un crucifijo aquí no era nada, seguramente no sé si de oro o no, pero era una cosa vistosa. Él es el que tenía la cosa más vistosa en todo el mundo, y al único que no se le quitaron. Y además toda la configuración de lo que estaba pasando. Yo vi el arma, no puedo dar detalles de qué era exactamente. Estaba muy, no sé, tipo no la dejó quieta. La muestran así, baja en la cabeza, el gesto ese. Por supuesto lo recuerdo bien, al joven, no tiene más de 25 años, tipo alto, delgado pero alto. Los tres eran así, los tres varones. Nosotros no lo vi bien. A la chica sí la vi bien. Entró porque entró de frente, fue la primera. Recuerdo su cara. Ahora, 30 testigos. 30 testigos del evento, sin contar al chofer y al colector, que además lo vieron más. Esa es la clase de perfil de información que sacamos de esta gente. Hubiésemos podido hacer un detalle, un retrato hablado perfecto de cada uno de los malandros. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no hay respuesta? ¿Qué fue lo que pasó? Que no se puede decir que no están haciendo cosas para mejorar a la policía, porque estaban los pasantes ahí cerca.
cabal anterior. O sea, ahí vamos a formar policía, pero qué hacer con ellos no sabemos. Los guardias no sabían qué hacer. O pasa muchas veces o nunca pasa. Pero, bueno, sí, qué broma. Sí. Se fue la respuesta de los... De verdad, yo no recuerdo que hayan dicho nada, claramente. Y el otro, los policías, pues no hay protocolo de respuesta, por ejemplo. Y la información se pierde. Yo dudo que ninguno de mis compañeros haya hecho algo parecido a esto. Mis compañeros de viaje, quiero decir. No lo vimos más. El mismo guardia recogió su cosa y se fue. Después de darnos su consejo. ¿Alguien vio un sí en la historia? ¿Alguien vio un condicional en esa historia? Eso fue lo que le pedí que mirara, por Dios. No se pusieron a pensar en la historia. La historia no importa, no importa. Sí. Este no vale porque ese es parte de la palabra, ¿verdad? Este tampoco vale. Este tampoco vale. Tampoco vale. Tampoco vale. Tampoco vale. Ah. Me pregunté si viajarían de pie el resto de la ruta. Ese será un sí condicional. Fue una pregunta que te hacía Santos a veces, ¿no? Una condición, sí condicional. Pero no es una condicional de la historia, no. No, ningún tipo. Es una manera nuestra, una forma lingüística de plantear la pregunta. Y solo pregunté, ¿viajarían del resto de esto? ¿Puedo omitir el sí sin que pase nada? No hay una relación de causa-efecto, por ejemplo. Y hay otro más, por ahí adelante. Ninguno de estos sirve, por supuesto. ¿Dónde está el otro? Ahí está. Comienza a representar como si se tratara del pasaje, desde atrás. Es un ejercicio especulativo. Soy yo tratando de hacer una metáfora con esta situación. Es un pensamiento. ¿Se dan cuenta? Hay una, como si se tratara de pasaje, no sé. Hay una relación condicional. Si es pasaje, lo recolecto de atrás. Lo que hace el colector. Se va hacia atrás y empieza. Cada quien va montando paso por paso, recogiendo el dinero, el cambio, etc. Pero tampoco es una condicional de la historia que se utilice para generar acciones. Pero los sí no tienen que aparecer explícitamente, ¿no? Pueden aparecer implícitamente también. Aquí hay otro sí. ¿Estás? Yo abro mi cartera sin levantar la cabeza y la muestro para que la vea el sujeto. El para ese es una relación de meta-submeta. Abrir la cartera para que el tipo la viera. El tipo ve la cartera si yo la abro. Es la regla. Hay un sí escondido. Igual que en el aviso de metro, ¿se acuerdan? Que no aparecía un sí explícitamente, pero después la forma lógica aparecía el sí, el condicional. Y soy yo narrando lo que yo estaba pensando. Entonces no es lícito que aparezca en la historia porque lo estoy narrando en primera persona. No estoy especulando que alguien estaba pensando así, sino que yo de hecho estoy declarando que yo estaba pensando así. Y de hecho, esta es una parte importante de la historia porque funcionó. Yo tenía la funda del celular aquí. Un celular que este es lo que vale la pena, yo creo. Este es un smartphone, pues. Recién comprado. Estaba niñoso. Y claro, esta niña estaba muy asustada. Una jovencita, debe tener unos 17, casi 18 años. Una joven ya mujer, pues. Andaba con una más pequeña, la otra menor debe ser familia de ella. Pero como llegaron tarde, se sentaron separadas.
y no dijeron nada de que querían el puesto. Estaban arrancando. Estaba asustadísima, agarró el tipo de BlackBerry, ¿sí? Por debajo de las piernas mías, debajo del cojín se metió. Y se pone así, ¿no? Dije que no con usted, me dice. Y aquí. Entonces, claro, parecía que venía conmigo. O sea, el tipo debe haber asumido que veníamos juntos. Digo yo, estoy especulando, sí estoy especulando. Saco la cartera, hago esto, y tengo un poco de papeles que yo siempre cargo de las facturas que uno recibe. Saco el paquetico, se lo doy, y la dejo abierta. Yo no podía, me estaba diciendo mantener la cabeza abajo, estaba así. Pero ella estaba aquí tapando su bolso, su cartera estaba aquí metida, y la funda. O sea, el tipo de arriba no puedo saber que él tenía un celular. O sea, ella me sacó el celular, creo yo. Y sacó su cartera, ¿no? También. Ahora, después me tiré a llorar, porque empezamos a chequear el daño, y me dice, ay, usted se perdió toda la plata, porque le dio toda la plata. Yo tenía que darle toda la plata para que el tipo dejara el fastidio. Y tenía que estar claro que no tenía más nada. Entonces me dice, no, pero usted se quedó sin plata, yo le doy plata cuando lleguemos a esto. Plata no tiene ninguna importancia, además tengo la tarjeta de débito, podía conseguir, o sea, no tiene nada que ver. Pero me conmovió porque ella estaba dando muestras de agradecimiento porque le salió el BlackBerry, porque creía que había escondido por allá y su bolso ni se lo revisaron, ni la tocaron. Yo supongo que hay una combinación, no de que el tipo sea muy generoso, sino de que los tipos estaban calculando el tiempo. O sea, no podían revisarlo todo, lo tenían por encimita. No podían ponerse a levantarlo a uno a revisarlo completo. Primero se exponían a que lo viéramos completo. Y segundo, que iba a tomar más tiempo. Y yo pude escuchar un movimiento de pie de que tenemos que bajar, ¿no? El bus estaba moviendo, por supuesto, pero iba en la autopista. Y efectivamente se bajaron en un sitio que ellos decidieron. Y era un sitio donde hay estos viaductos que son sitios donde se suele poner una parada, por no sé qué razón extraña. La gente espera ahí. Ahí se bajaron. Mi impresión es que no era la primera vez que lo hacían. Y lo digo por qué, lo digo por varias cosas. Estaba bien montado el script, sabían dónde tenían que pararse cada uno, por ejemplo. Pero además por la mirada de la joven al subir, que a mí me pareció curiosa, se sube y nos mira así como que hizo un paneo completo, ¿no? Y se quedó así. Una mirada que de manera de ver dice, esto no sabe lo que les viene. Y efectivamente, y volteó. La espalda. Una morena, no muy oscura, de pelo castaño claro, suelto. Podría ser un retrato al lado de ella fácilmente, porque la vi de frente. Tanto que se podía ver, porque además estaba a su lado. No la vi completa. Vi su franela, una franelita esa. Franelilla, decimos nosotros. Roja, corta y unos jeans. No tiene más de 23 años. Y los otros, me llamó la atención es que venían con chemises. Una de esas, la del armado era el color turquesa, pero nuevas, o sea, bonitas. No parecía, no eran un logo de cartera, que efectivamente terminaron siendo, ¿no? Pero no eran franelas viejas ni jeans derrapados. Eran jeans, pero de esos gastados de marca, de comillas. Es decir, se estaban disfrazados, me parece a mí. Y estaban buscando plata, fácil. Pues se llevaron sobre todo los billetes, pero pidieron, y los buenos celulares. No sé. O sea, no son malandros, lo habían hecho antes, pero no son muy expertos. Dejan pasar cosas. Saben qué tienen que hacer. Controlar al chofer, dónde subirse, dónde bajarse. O sea, son de por ahí. Ya que yo me estuve preguntando por qué el chofer del Uber me dijo se cae. Porque tan confiado. Estaba muy afectado, ¿no? Un viaje completo, perdió unos 5.000 bolívares de pasajes. Quizás había más ahí, no sé si tenía más montado o no. A él tampoco lo chequearon porque estaba conduciendo. Entonces, el tipo de recurso estaba ahí encima de los cositas que tienen para colocar el dinero.
Pero yo le vi la cara así de que ya he perdido, fatigado. Pero acá me pone unos 9 milímetros en un costado. Yo estaría activado, se le puso así, pero eso sí lo vi. Y un arma como de este tamaño, o sea, tiene que ser a 9 milímetros. Una cosa así, plana por encima, el perfil. Estoy sacando detalles con ustedes, una cosa así. Me recuerdo más o menos así. Eso no es un revólver de otro tipo. A ver. Entonces este es un ejercicio especulativo que lo puedo hacer por primera persona, pero no haría falta que lo hiciera. Yo puedo decir simplemente, no sé si hablando de mí, de abrir la cartera y la he abierta, no sin decir para qué, no tenía por qué decirlo. Puede ser que no se le escape, pero el cuento es que lo más importante de la narrativa son las cosas que ocurren. Una de las cosas que hemos estado tratando de practicar con este habitáculo, con este blog, es cómo describes un abuso sin dar demasiados detalles personales. Ni del abusador, ni del abusado. Del abusado para protegerlo, por supuesto. Y del abusador para protegerse uno. Porque si lo hace explícito, lo estaría acusando legalmente. Y eso tiene que hacerlo por los caminos legales, porque si no, puede, no sé, difamar, hablar de difamación, qué sé yo, otra cosa. O sea, cómo hacer una denuncia pública que todo el mundo se la pueda leer sin dar demasiado detalle. Esa era una de las cosas que hemos estado probando con este blog. Van a ver otros detalles, otras historias interesantes, si lo revisan. Pero se dan cuenta, es solamente los eventos. ¿Y qué es un evento? Yo abro mi cartera. ¿Quién lo hace? ¿Qué hace? ¿Y sobre qué lo hace? Sujeto de lo predicado, nada. Es muy aburrido repetir la misma estructura una y otra vez, pero esa es la historia. Lo demás es la vestimenta literaria que los grandes maestros la convierten en una hermosa poesía. Aunque sea prosa, por supuesto, pero digo, elaboran las palabras y las usan para que uno se deleite. Pero lo que está detrás en la esencia es simplemente sujeto de lo predicado, quién lo hizo, qué hizo y sobre qué, cómo o por qué lo hizo o para qué lo hizo. Bueno, yo no sé si está abierto el repetino aquí hoy, así que voy a proponer que paremos aquí, nos vemos a las 9:40. Entonces nos hace conseguir café por en un lugar de este edificio o alguna cosa que comer. Y entonces ustedes después me dicen si tienen alguna otra pregunta sobre lo que es una historia, porque probablemente salgas al examen, ya a ti no te va a salir, a menos que quieras presentar otra vez. Eso también es posible. ¿Cuánto saqué? ¿Cuánto saqué para saber si tengo que presentar? Ya esté muy bien, si no tengo que ir. Pero pueden presentar. Y el examen es la próxima semana a esta hora, a la primera hora. Sí, estamos aquí entonces. Una media hora. Quiero mostrar algo más, pero no tengo aquí las para motivarme, ya que lo de todo.